La decisión del presidente Gabriel Boric de acoger a los nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega ha generado distintas reacciones en nuestro país. Si bien la mayoría ha valorado la determinación del mandatario, hay también algunas voces más críticas, como por ejemplo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien sobre la medida dijo que le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas del país. El Partido Comunista, por su parte, ha emitido una declaración oficial como tal respecto de esta materia y sobre eso queremos conversar principalmente a esta hora de la mañana con Lautaro Carmona, secretario general del PC, quien ya está en comunicación con nosotros. Lautaro, ¿cómo está? Gracias por conversar. Buenos días. Casi digo buenas tardes, estoy perdido. Muy buenos días, Ramón. Buenos días a todas y todos los auditores. Estoy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, ¿de qué perspectiva hay que entender la declaración del Partido Comunista que claramente lo dice en su texto, lamenta esta medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses? Sin que nosotros tengamos ninguna posibilidad siquiera de meternos en lo que es la institucionalidad de otro país, incluyendo que la medida tenga cobertura dentro de la Constitución de Nicaragua, nosotros no solo lamentamos, sino no compartimos que en el ejercicio de las tareas políticas en cualquier país se use el mecanismo de quitarle la nacionalidad a cualquiera de sus habitantes. Y eso, digamos, lo expresamos directa y públicamente. Y en ese contexto es una declaración, porque escuché la introducción, dejar establecido que esa opinión de la dirección del partido, de la Comisión Política, incluye la opinión del propio Daniel Jadue. Ya. También no se ha pronunciado respecto a por ejemplo, a este tema que estamos conversando en una posición distinta que lo que dice la declaración. Ya, pero en el sentido de hacer ver a la autoridad local de que hay otras preocupaciones por sobre otras situaciones internacionales, ¿no es una forma de distanciarse un poco? No, yo creo que una cosa distinta es la oportunidad, o si tenía sentido sobre la misma agregar, digamos, otras dimensiones que tiene la vida política. Eso no está en nuestra declaración, pero él no desdice la formulación que hemos hecho porque es parte de ella también. Eso es la precisión que quiero hacer. No quiero hacer el centro en lo que él dijo o no lo dijimos nosotros en nuestra declaración. Son de los comentarios que en distintas esferas de la política se hacen. Algunos pensarán que no es tan necesario, que cambian el foco. Yo no quiero polemizar más que solo precisar lo que acabo de decir. La opinión que emitimos como dirección del partido incluye la opinión de Daniel también. Ahora, Lautaro, ¿cuán complejo, difícil o incluso doloroso, no sé si es el término adecuado de decir, es emitir una declaración de esta naturaleza para el PC respecto de la situación en Nicaragua, considerando, como dice la misma misiva, que ustedes lucharon junto al pueblo nicaragüense contra la dictadura de Somoza, integrándose a la revolución sandinista, pero hoy día aparecen este tipo de problemas? A ver, nosotros desde llamémoslo así, para el mundo en general, digamos, no creo que solo para los comunistas, que lo que fue el derrumbe del socialismo en Europa del Este, que fue lo que fue las observaciones a las críticas de las políticas en el plano internacional que llevaba el PECUS y la posición de muchos partidos comunistas, incluyendo el nuestro al respecto. Hicimos un aprendizaje en un proceso muy fuerte, muy duro para los comunistas, que es en todos los planos jamás perder el sentido crítico. Uno puede tener una relación de cercanía, de coincidencia, incluso en la misma vía interna del partido,
pero no puede eso hipotecar el sentido crítico frente a las cosas que parecen o que a uno le parezcan no son las más aconsejables o no son derechamente correctas a la mirada que uno tenga. No queremos comentarios de la absoluta verdad, pero desde nuestra mirada no hubiéramos preferido, digamos, un debate político todavía más profundo, más complicado. Entiendo, esta es una situación, la de Nicaragua, de asedio sin fin de parte de Estados Unidos, y usa, digamos, todas las capacidades que tiene, incluyendo entrometerse en la vida interna, y haber dado más batalla política en el seno, en el interior, usando su Estado de Derecho, etcétera, sin llegar, digamos, a la situación de quitarle la nacionalidad a un sector de personas críticas al gobierno y al sistema sandinista. Y eso lo queremos explicitar con toda la crudeza que tenga, con la reivindicación de ese legítimo derecho a tener grandes coincidencias, a no tener ningún seguidismo que no sea una mirada a favor de transformaciones en beneficio de los pueblos, y siendo crítico frente a las cuestiones que creemos afectan esos procesos, y teniendo más plena claridad, como la tenemos todos, incluyendo ellos mismos, de que las políticas de uno en un mundo globalizado afectan las políticas también de otros. Ahora, esta posición es por una cuestión de realismo político, de una mala evaluación de una medida de ese carácter, o porque desde el PC entienden que una medida de esta naturaleza constituye derechamente un atropello a los derechos humanos. A ver, nosotros lo hemos dicho siempre, la batalla por el respeto irrestricto a los derechos humanos es válido en todas las sociedades, en todas. Y algunos dicen, bueno, pero usted incluye a Venezuela o incluye a Nicaragua. Sí, también incluyo a Estados Unidos, también incluyo a los negros de Estados Unidos, también incluyo a a los latinos de Estados Unidos, para que dejemos en claro que este es un fenómeno que los estados en el mundo actual deben tener permanentemente presente, donde las exageraciones en la aplicación de tareas de Estado no pueden ser a costa de la restricción de los derechos humanos de las personas. Primero eso. Segundo, el Estado de Derecho que tiene Nicaragua, como su constitución, sus poderes del Estado, no es una cosa que esté observada desde el punto de vista de los organismos internacionales. Es su país, es su Estado, es la forma soberana en que ellos se han dado su organización de país, y en eso nosotros buscamos que la soberanía de los países funcione y juegue su papel. Y referido, digamos, a la posición que los comunistas los comunistas chilenos tenemos frente al tema de los derechos humanos, yo creo que ha sido reiterado. No hay un solo congreso partidario, que es donde se fija la política del partido a la cual nos debemos todos, que haya relativizado, que no sea reafirmar compromiso en bregar y luchar por el respeto irrestricto, y en el caso nuestro, con nuestra competencia, lo que nos toca como obligaciones partidarias, que es nuestro país, nuestra sociedad, no renunciar jamás a la lucha por la verdad, por la justicia, por no la impunidad, porque los responsables asumen históricamente y sentimos y reivindicamos el papel que jugamos en el enjuiciamiento a Pinochet, el papel que hemos jugado en la lucha porque en tribunales se sancione a los que cometieron delitos de terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, cuestión que reafirmamos más todavía en el contexto de cuando se van a cumplir 50 años de esa tragedia histórica sin parangón, que es el golpe de Estado del año 73. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista a esta hora, aquí en Mesa Central en Tele13 Radio. Lautaro, ¿hay comunicación? ¿El PC tiene comunicación fluida con el gobierno de Ortega para, más allá de esta declaración oficial pública, tener otro tipo de contacto para conversar de estas situaciones, o declaraciones como esta alejan un poco más el diálogo? No, nosotros somos parte de
un encuentro de América Latina y el Caribe que reúne a todos los partidos políticos, o a casi todos los partidos políticos progresistas, de izquierda, que viven en nuestros países y que se llama Foro de Sao Paulo. En esas reuniones y encuentros que se realizan regularmente más de una vez al año, tenemos presencia y se abren debates en su seno respecto a las posiciones que uno y otros partidos hayamos tomado frente a procesos de países terceros, o sea, no del propio país, y también se abre debate incluso si más de un partido a nivel nacional tiene miradas distintas respecto a su propio país, o también es debate sobre en este caso sandinista, pero también hemos tenido siempre una relación fluida con la representación diplomática que tiene Nicaragua en nuestro país. Ayer con la embajadora, hoy día con el representante, que entiendo que al igual que Chile tiene rango de, si no me equivoco, encargado de negocio o encargado comercial, o sea, tiene un rango menor a embajada, dado que Chile también desperfiló su presencia en Managua, cuestión que yo lamento bastante, pero pues todas estas cosas no debieran afectar lo que es la gran enseñanza a nivel de la diplomacia internacional y gran conquista después de la Segunda Guerra de la Organización de Naciones Unidas, el no confundir las miradas críticas que tienen los gobiernos o que tienen incluso los partidos con las obligaciones que hay entre los estados, que debe ser una cosa permanente, haciendo saber la diferencia del juicio crítico que se pueda tener. Pero tenemos, no sé si la pregunta es, hicimos llegar esta declaración por el canales correctos a Nicaragua, en este caso, en tanto era una política de Estado, al Estado de Nicaragua representado por su representante diplomático, sí lo hicimos y lo vamos a hacer tantas veces porque al final se trata de una posición pública que hemos tomado con una convicción que no tiene por qué, digamos, no plantearse correctamente en los espacios que corresponden. Hablando de convicciones, el presidente de la República ha sido, cuando se le ha preguntado de la situación de Nicaragua ahora, incluso antes, él siempre ha sido bastante crítico, tienes una opinión allí que la ha manifestado varias veces al respecto, pero ahora como jefe de Estado además avanza en una decisión que es también la de ofrecer nacionalidad chilena a las personas que han sido afectadas por esta medida del gobierno nicaragüense. El PC, ¿cómo evalúa la decisión del presidente de la República, entre ellos, por ejemplo, Yoconda Belli, que aceptó de inmediato este ofrecimiento de nacionalidad chilena? A ver, yo creo que separando las situaciones de la posición legítima que cada persona o movimiento pueda tener frente a la realidad de su país o de otro país, me estoy refiriendo a quienes el día de ayer fueron parte del sandinismo, después formaron el movimiento Renovación Sandinista, después tuvieron una posición de alejamiento de ese proceso. Más allá de eso, el tema que formula el presidente de la República tiene que ver con no solo una obligación de Estado, sino una tradición del Estado chileno. Y nosotros por eso incluso la cubrimos en lo que fue nuestra declaración, no nos proponemos hacer por ahora ninguna otra declaración, en que reivindicamos la historia diplomática del país en el plano de política exterior, en la perspectiva de en la política de asilo que siempre ha tenido obviamente con el paréntesis no menor, digamos, de lo que fue la dictadura. En nuestra cierre de la declaración hablamos exactamente reivindicamos esta reconocida política exterior de asilo a perseguidos políticos y esperamos que se mantenga
se mantenga sin dejar afuera a ningún país. O sea, nosotros también creemos y observamos con mucha preocupación lo que está pasando en Perú. Sabemos que ahí hay acoso político sobre muchos liderazgos distinto a la imposición que se ha instalado ahí después de la crisis del presidente electo y la situación que se vive, y así también en otros lugares. Entonces, tenemos ahí tomada una posición y obviamente en coherencia con eso, en la medida que ha anunciado el presidente de la República está dentro de ese aspecto, y además la han anunciado también otros presidentes como Andrés López Obrador, como el propio presidente de Colombia. En ese marco la comprendemos y no es debate para nosotros. Ya, no se hace diferencia de una medida como esta, aunque no es similar, con ayudas o asilo o acogida que se ha dado también por parte del Estado chileno o de otras administraciones. Por ejemplo, en el caso venezolano, ¿no hay una diferencia entre uno y otro? Yo creo que la cosa es tan evidente, incluso es tan fuerte. No hay un personaje en la política internacional que haya tenido más audacia y haya sido más desafiante respecto a la estabilidad de su país y haya estado más abiertamente vinculado a los intereses de un imperio como el de Estados Unidos que Guaidó. Y hasta donde estamos todos informados a nivel internacional y también en Naciones Unidas, el gobierno de Venezuela nunca se partió quitarle la nacionalidad. Entonces no son temas iguales, cada cosa tiene su precisión, no son conductas así en qué sé yo, en concentrados brutos, sino son precisiones que uno debe pronunciarse teniendo siempre el cuidado de no invadir espacios de soberanía propia de cada pueblo, más allá de los gobiernos, de cada pueblo que tiene legítimo derecho a construir su futuro según sus corrientes de mayoría como ejercicio democrático. Lo último, Lautaro, antes que se nos acabe el tiempo, ya hemos cruzado las fronteras de las 8 de la mañana, muy breve, pero seguramente lo vamos a seguir conversando durante el año, pero se me vino a la cabeza a propósito de que usted hizo alusión a una nueva conmemoración del golpe de Estado con una fecha simbólica, ¿no es verdad?, que se provoca este año con una década más que se cumple. Desde ese punto de vista, brevemente, ¿qué espera el PC o qué promueve el PC tal vez como una decisión de este gobierno del cual forma parte de dar una señal más adelante, ya que estamos hablando del tema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos respecto, por ejemplo, no sé, podría ser en tema de los penales especiales, de las cárceles, de cerrarlas o no? ¿Se espera el PC o va a promover que haya alguna medida este año que es tan simbólico en ese sentido? A ver, una primera expectativa muy alta que tenemos es que avance el anuncio que hiciera el presidente en su primer mensaje presidencial el 1 de junio pasado, de instalar una comisión que sea capaz de esclarecer la suerte de las y los detenidos desaparecidos, los cuales aún no se conoce o no se sabe nada. Creemos que eso es una tarea de humanidad, es una tarea que tiene que ver con civilización, con siglo XXI, es como primera consideración. Lo segundo es que nada avance a costa de relativizar el rigor de la justicia. No estamos hablando de otra cosa, justicia, no más, pero tampoco menos. Y sobre esa base no se genere desde el Estado, que es el Estado el responsable del terrorismo que se aplicó en Chile, no se genere desde el Estado una reconsideración a que alguien interprete que eso significa abrirle caminos por alguna razón mundial a la impunidad. Lo que es terrorismo de Estado y tiene que haber, digamos, una sanción como lo promociona Naciones Unidas en este plano en general en política y en el plano particular de los derechos atropellados por los estados a nivel mundial. Eso es una primera cosa. Y lo segundo, nosotros queremos hacer un aporte dentro de las convocatorias que hace el gobierno y que ojalá den pie a lo que uno puede imaginar una reflexión
de los liderazgos mundiales más importantes, o a lo menos latinoamericano y caribeño más importante, en un encuentro que lo motive. Lo que pasó en Chile es reivindicar el valor del legítimo derecho que tiene y tenía nuestro pueblo de avanzar sobre la base de códigos democráticos, creando condiciones para construir una sociedad más profundamente democratizada, con más justicia social. Eso es hoy día cada día una exigencia mayor, toda vez que hay que superar lo que se instaló por la fuerza, lo que se instaló con las armas, lo que se instaló sobre la base de la muerte, que es el modelo neoliberal que en buena parte sigue vigente hasta el día de hoy. Muy bien, ha sido la conversación con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a esta hora aquí en Mesa Central. Muchísimas gracias, que esté muy bien, buen día. Muy buenos días, muchas gracias a ti y a todas y todos los autores, un gran saludo.